Desde el año 1997, la Organización Mundial de la Salud instituyó el 11 de abril como el Día Mundial de Parkinson, justamente para crear conciencia de las necesidades que tienen estos pacientes y de la implicación que trae no solo para quien la padece, sino para quienes están a su alrededor. Hoy en una interesante entrevista conversamos con el neurocirujano Omar Gordón y pues nos viene a traer noticias buenas, esperanzas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, no solo a través de fármacos, sino a través de una cirugía y por la parte pública, así que preste usted mucha atención. Bienvenido a Next Noticias, es un placer conversar con usted esta mañana. Quisiera entrar con las estadísticas en Panamá. Hay quienes pues no reconocen la enfermedad, algunos recuerdan como la que padeció el Papa Juan Pablo II, sin embargo pues no es un hecho del que se hable a diario. ¿Es común en Panamá el Parkinson? La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia luego del Alzheimer. El 3% de la población de más de 65 años va a tener enfermedad de Parkinson. Eso hace que en nuestro país tengamos una buena cantidad de pacientes, aproximadamente entre 30.000 y 40.000 pacientes. Cuando usted dice que van o pueden tener Parkinson, está relacionado con pues la expectativa de vida que ha aumentado, ¿no? Porque se sigue detectando a partir de los 60 años. El Parkinson es una enfermedad más común en pacientes de mayores de 65 años. Actualmente las innovaciones médicas han hecho que la expectativa de vida sea mayor para nuestra población. Anda rondando por los 85 años. Eso significa que vamos a tener mayor cantidad de pacientes entre 65 y 85 años, haciendo que la enfermedad de Parkinson pues gane una buena cantidad de pacientes. Sin embargo, leía pues un diario en Europa y se hacían referencia a que la enfermedad está mostrando un repunte en poblaciones de personas de entre 30 y 40 años. ¿Podríamos hablar pues de que ha tenido también un efecto en Panamá esa misma situación? No significa que el Parkinson sea exclusivo de pacientes mayores de 65 años. Hemos visto pacientes de los 30, 40, 45, 50 años que presentan esta enfermedad. Muchas veces estos pacientes jóvenes están asociados a una variante genética, mientras que los pacientes de más de 65 años no tienen una variante genética asociada. Pero esto significa que tanto pacientes mayores como pacientes jóvenes pueden presentar la enfermedad de Parkinson. Señales de aviso en la etapa inicial del Parkinson. ¿Qué nos puede indicar que estamos ante un episodio de esta patología? El problema de la enfermedad de Parkinson es que hacemos el diagnóstico tarde. Para hacer el diagnóstico nos basamos en los síntomas motores, lentitud del movimiento, rigidez, temblor. Estos síntomas aparecen aproximadamente 20 años después del inicio de la enfermedad. Los síntomas iniciales son síntomas muy vagos: depresión, trastorno del sueño, estreñimiento, disminución del olfato, que pudieran ser asociados a cualquier otra enfermedad y no a la enfermedad de Parkinson. Cuando ya se empiezan a registrar, por ejemplo, esto que le pasaba al Papa Juan Pablo, de movimientos descontrolados en las manos, hasta en las piernas, ¿no se tendería a confundir, por ejemplo, con la artritis o los dolores articulares? ¿Pasa eso? ¿Se confunde el diagnóstico? La enfermedad de Parkinson tiene síntomas específicos que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Los principales, como te mencionaba hace un rato, son la lentitud del movimiento, la rigidez, el temblor, alteración de los reflejos posturales y alteración de la marcha. Si a esto le aplicamos la medicación que se utiliza en pacientes con Parkinson, que es la levodopa-carbidopa, y observamos una mejoría en esta sintomatología motora, nosotros podemos entonces hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. El Parkinson y la incapacidad laboral. Hoy en día, como pasa con otras patologías como la que ya mencionaba de artritis y demás, no se comprende que el paciente pues sufre estos dolores, que pierde movilidad, que le hace inútil para algunas tareas. ¿Cómo estamos en ese sentido en Panamá? Cuando ya se detecta temprano, ¿no? La enfermedad de Parkinson tiene diversos estadios. Vamos del estadio 1 al estadio 5. En el estadio 1 es prácticamente imperceptible la enfermedad. En el estadio 5 el paciente está totalmente encamado, no puede hacer absolutamente nada por él solo, depende totalmente de los cuidadores. Así que esta es una enfermedad discapacitante tanto para el paciente como para los familiares, porque al final van a depender de un cuidador. Vamos a la parte que probablemente interesa a muchos. Yo me refería pues al inicio de esta entrevista a una cirugía que ya se está aplicando en Panamá y por la parte pública. Platíquenos un poquito, ¿esto mejora la calidad de vida del paciente más o menos a cuántos años? Y si esto reemplaza el fármaco común que se receta para el Parkinson. La estimulación cerebral profunda es una cirugía que se viene practicando desde hace aproximadamente 20 años en el mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de iniciarla en nuestro país el 1 de septiembre del 2014. Hasta la fecha tenemos 5 pacientes operados, en los cuales hemos podido mejorar en un 80% sus síntomas motores, devolviendo a algunos de ellos a sus fuentes de trabajo, haciendo que estos pacientes dejen de ser dependientes totalmente de sus cuidadores y puedan ser productivos desde el punto de vista laboral.
Pero ¿qué, por ejemplo, implica la cirugía para quienes nos están viendo? O sea, ¿qué pasa el paciente en términos menos médicos y más comunes para que lo entiendan? Sí, para que lo podamos extender es prácticamente un marcapaso cerebral. Vamos a ver si podemos proyectar el video en pantalla y ya está, para que nos vayamos guiando. Es un marcapaso. Es un marcapaso cerebral. Lo que hacemos es enviar señales eléctricas a diversas células dentro del cerebro que se encargan de la regulación del movimiento. Hay que recordar que en la enfermedad de Parkinson el problema es la pérdida de la producción de un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina normalmente se encarga de regular el movimiento en el cuerpo. Si no tenemos la dopamina se pierde esa regulación, por eso el paciente se vuelve rígido, lento y tembloroso. Al mandar una señal eléctrica y hacer las veces de la dopamina, entonces nosotros podemos regular este movimiento y recuperar esos síntomas motores que tiene el paciente. Le preguntaba si esta operación, para realizarla se debería dejar de tomar la dopamina que comúnmente se receta, o se hace en conjunto. Muchas veces se hace en conjunto. Realmente uno de los objetivos de la cirugía es que el paciente deje de utilizarla o disminuya la cantidad de medicamento que tenga que utilizar. Algunas veces no se puede y se aplica entonces una terapia en conjunto, tanto de la levodopa como la estimulación cerebral. ¿A cuánto tiempo de la enfermedad se puede aplicar o se puede realizar esta cirugía? Cada vez se aboga por hacer las cirugías más tempranos en la enfermedad, pero hoy está validado que un paciente es candidato a una cirugía de estimulación cerebral profunda después de 5 años de padecer la enfermedad de Parkinson. ¿Cuánto le cuesta a la Caja del Seguro Social una cirugía para un paciente con Parkinson? Bueno, esto es una muy buena pregunta. Sabemos que un paciente de Parkinson bien medicado cuesta alrededor de $12,000 a $15,000 al año. Y sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica que el paciente la va a padecer por 20 o 25 años. Si multiplicamos 20 por $12,000, sabemos lo que esto va a costar desde el punto de vista médico. La cirugía de estimulación cerebral profunda puede rondar los $50,000, pero va a hacer que este paciente sea nuevamente productivo, deje de ser totalmente dependiente y pueda incorporarse nuevamente a la carga laboral. Bueno, ya usted lo sabe, se está aplicando en la Caja del Seguro Social. Señores, a estar atentos. Gracias, Omar Gordón, por estar con nosotros esta mañana aquí en Next Noticias.